Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas, a todos quienes siguen nuestras transmisiones. Muchas gracias por siempre estar participando en estas actividades académicas que tenemos de manera semanal. Ya no digo que tenemos un invitado especial porque siempre tenemos invitados especiales que nos da mucho gusto que nos acompañen a estas sesiones académicas. El día de hoy, bueno, pues también no es la excepción. Hoy está con nosotros la doctora Azalia Pintado González y aprovecho para comentar que por ahí le tocó dirigir esta última parte de nuestra tesis de doctorado y bueno, estuvo en nuestro examen profesional. Muchas gracias, doctora, por toda esa enseñanza en esa última etapa y bueno, pues hoy aquí de colegas también trabajando en favor de la disciplina de enfermería, ¿verdad? Que esta es parte de lo que hemos estado construyendo y trabajando y bueno, pues un tema sin duda el día de hoy también bastante relevante y creo que es necesario estar abordando, que son los derechos humanos en la salud materna. Muchas gracias, doctora, por este apoyo, por haber estado el día de hoy con nosotros. Antes de darte la palabra, quisiera que me permitieras leerte la semblanza o leerles a nuestra audiencia la semblanza académica que tienes prácticamente tú y toda la trayectoria que has formado en este tema tan relevante y está observando algunos artículos que has publicado y algunos trabajos en varios estados de la República, al margen de que entiendo que tu estancia está en el estado de Veracruz. Entonces, bueno, les quiero comentar, la doctora Azalia Pintado González, ella es licenciada en enfermería justo por la Universidad Veracruzana, hizo una maestría en ciencias de enfermería por la Universidad de Guanajuato, un doctorado en ciencias en salud colectiva por la Universidad Autónoma Metropolitana. Dentro de su experiencia profesional, ella ha participado en diversos proyectos logística humanitaria para la Cruz Roja Alemana, también en la logística de proyectos de ayuda humanitaria para la Cruz Roja Mexicana, ha sido enfermera jefe de servicio en unidades médicas de primero y segundo nivel de atención, especialista en terapia familiar sistémica, docente a nivel universitario en áreas de la salud y terapias alternativas y complementarias, ha hecho investigación aplicada en la línea de políticas públicas, salud materna e interculturalidad. Actualmente se desempeña como docente en la Universidad Veracruzana, en la Facultad de Enfermería, zona Poza Rica, Tuxpan, y también es miembro de diseño curricular de la Universidad Intercultural Yanqui en el área de ciencias de la salud, en la Secretaría de Educación Pública del gobierno federal. Ella tiene varias publicaciones, voy a comentar solamente algunas de ellas que van muy relacionadas al tema y es la publicación que tiene sobre atención a la salud materna oportuna y apropiada, un abordaje desde los derechos humanos, también las parteras totonacas, una tradición en proceso de desaparición, en el caso de Lipuntahuaca, Huehuetla, Puebla, otras sobre visiones, saberes y prácticas curativas en las parteras tradicionales mayas yucatecas, también un estudio de caso sobre la esterilidad femenina. Otro artículo es sobre la atención materna durante el embarazo, parto y puerperio en unidades de primer nivel de Oaxaca, México. Otro estudio es sobre la esterilidad femenina que se publicó en el Boletín Antropológico. Otro tema relacionado a lo que hoy vamos a estar platicando es la calidad de la atención obstétrica de la perspectiva de derechos, equidad e interculturalidad en el Centro de Salud de Oaxaca. Y el otro es implicaciones de la revisión rutinaria de la cavidad uterina en las complicaciones del puerperio. Doctora, es amplia tu experiencia en este tema y bueno, pues agradecemos que estés el día de hoy compartiendo este tema relevante en general. Creo que es algo de lo que se ha quedado a deber en nuestro país, esta parte de derechos, digamos, a la salud materna, porque creo que hablar de salud es prácticamente trabajar sobre un cuidado en donde mucho de lo que se tiene que ver va enfocado a enfermería. Es decir, es trabajo sobre impulsar programas de educación sexual que fortalezcan el ejercicio justamente también de los derechos sexuales, reproductivos, fortalecer el acceso a la anticoncepción, a la planificación familiar, eh, trabajar con adolescentes, fortalecer también toda la parte de
recepción, post, evento obstétrico, asegurar el acceso al aborto en caso de violación, riesgos para la vida, en fin, una gran diversidad y creo que tú lo has manejado dentro de tu trayectoria y bueno, pues nuestra comunidad también siendo mayoritariamente femenina creo que es de gran interés y relevancia. Doctora, ahora sí te doy la palabra, disculpa que no te la di antes. Saludo nuevamente, muchas gracias por esta participación. Pues muchas gracias, antes que nada, por la invitación. Estoy muy complacida de poder compartir con ustedes, pues, un poquito del trabajo académico que se realiza. Y bueno, al final, el trabajo, pues, no solamente es hacer publicaciones, investigaciones y este tipo de actividades académicas, sino es aportar, poner nuestro granito de arena para poder mejorar la atención que se brinda en las diferentes etapas de la vida, ¿no? A lo largo del ciclo de vida. Y pues sí, el campo de investigación en el que me desenvuelvo, pues es la salud materna, interculturalidad, políticas públicas, y pues parte de eso es de lo que voy a compartir el día de hoy. Digo, hay varios temas de dónde cortar, ¿no? Porque, por ejemplo, la parte de interculturalidad desde el enfoque de los derechos culturales, pues también es un tema muy interesante, pero hoy quiero compartir con ustedes algunos avances de un trabajo que estoy desarrollando, de hecho ya está ahorita en revisión, pero lo voy a compartir con ustedes porque yo creo que como enfermeros y enfermeras operativas en nuestras áreas de servicio, nos encontramos en el día a día con este tipo de situaciones que les voy a presentar. Entonces, bueno, sin mayor preámbulos, no tengo una presentación en PowerPoint, pero tengo un documento en Word que es el que voy a compartir con ustedes. ¿Pueden verlo ahí? Sí, ya se ve, doctora, adelante. Bueno, pues miren, hablar de derechos humanos y aplicados a la salud materna, pues tendría que abarca desde el embarazo, el parto y el puerperio. Y particularmente, bueno, he de comentar que he trabajado embarazo, parto y puerperio. O sea, he trabajado los tres momentos obstétricos. Sin embargo, para fines de esta presentación, lo que voy a comentar es derechos humanos y atención del parto eutóxico en una unidad de segundo nivel de atención. Es un trabajo de investigación. Digo, lo que voy a presentar ya está documentado y nosotros lo tenemos con base en resultados. Y bueno, hablar de derechos humanos en la atención del parto, pues nos lleva a pensar, ¿no? En cuáles son aquellas acciones o cuáles son esas actividades que nosotros como profesionales de la salud, ya sea en primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, hablando de un área de especialidad, pues podemos de alguna manera desarrollar, ¿no? O en algún momento también estos derechos humanos transgredirlos. Entonces, elegí para esta presentación el parto que vamos a hablar de un parto fisiológico, de un parto normal, que aborda en este caso a mujeres que transcurrieron con una gestación de bajo riesgo, con un embarazo de bajo riesgo y que además aparentemente al ingreso no presentaban de alguna manera alguna posible complicación. Sin embargo, cuando nosotros nos acercamos ya más al grupo y revisamos durante un trimestre, porque lo que se hizo fue revisar durante un trimestre es la atención de los partos eutóxicos, entonces nos damos cuenta que hay ciertos campos que se van transgrediendo, ¿no? O ciertas acciones que nosotros como profesionales de la salud realizamos. Y bueno, finalmente nosotros podríamos decir, no, yo soy muy respetuosa durante el proceso terapéutico,
Bueno, precisamente estas sesiones académicas son para centrarnos en la reflexión, en la discusión y en el compartir sobre nuestra actividad en la práctica clínica. Entonces, para poder hablar de derechos humanos en la salud materna, particularmente en la atención del parto normal, o también podríamos abordar la atención de un parto por cesárea. Bueno, nosotros tenemos que retomar todo un bagaje jurídico, todo un marco jurídico para poder sustentar nuestras intervenciones de enfermería y nuestras intervenciones como profesionales de la salud. Entonces, en primera instancia, pues nos encontramos con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente el artículo 4º constitucional, que es un artículo que enmarca los derechos relacionados, en este caso, a atención a la salud. Se reconoce el derecho a la protección de la salud como un derecho humano, y otros derechos que también se encuentran vinculados al derecho a la salud, pues es el derecho a la igualdad en la atención y a la no discriminación durante el proceso terapéutico. Nos encontramos también con otro documento de relevancia, que es la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que es en este caso la Convención de Belém do Pará, y la Ley General de Acceso de Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Quizá haya ciertas preguntas al final y me van a decir, bueno, ¿por qué no utilizó dentro de la presentación el concepto o el término de violencia? Porque no lo estoy enfocando desde esa manera, aunque al final hablamos de transgresión de derechos, ¿no? De derechos humanos transgredidos, violentados durante el proceso de atención del parto normal. En realidad, nos centramos nosotros en este momento en esos derechos humanos a los que la mujer debe de tener acceso como parte del derecho a la protección de la salud, dado que existen otros derechos, además del derecho de la protección a la salud, que están interactuando, que están vinculados, que están articulados. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es una revisión de la situación que se vive con relación a la salud materna. Y vamos bueno, en este caso he revisado la problemática de la salud materna en 3 dimensiones: una dimensión situacional, una dimensión estructural y una dimensión cultural. Entonces, en esta primera tablita, lo que nosotros observamos, pues es una revisión de la problemática, ¿no? Y a mí me gusta mucho trabajar con preguntas problema. Y la primera pregunta que lanzo para la identificación del problema, en este caso asociado a la atención del parto normal desde el enfoque de derechos humanos, pues es: ¿cuáles son las vulnerabilidades que se identifican en las mujeres que solicitan atención a la salud materna? Creo que quienes trabajan en unidades de segundo nivel, estoy viendo que estamos de toda la República Mexicana, pues nos ubicamos en que las unidades de segundo nivel no solamente tienen limitaciones de infraestructura o tienen limitaciones en cuanto a material y equipo, o el equipo de atención médica, ¿no? Para la atención del parto, pues en algunas ocasiones no se encuentra completo. Entonces, todas estas situaciones nosotros las vamos a reconocer como vulnerabilidades. Hay vulnerabilidades muy particulares. Entonces, desde la dimensión situacional, nosotros nos encontramos que para el año 2022, en la semana 52, las causas de muertes maternas fueron hemorragia obstétrica, enfermedad hipertensiva del embarazo, edema, proteinuria en el embarazo, parto y puerperio. Se suma también aborto, enfermedades respiratorias y complicaciones en el embarazo, en el parto y en el puerperio. Nos encontramos que hay entidades que están presentando mayor número de muertes maternas, y en este caso encontramos al Estado de México, al Estado de Veracruz, que es en el que yo radico, en el que una servidora radica, Jalisco, Puebla y Chiapas.
en conjunto suman un 40.4% de las defunciones registradas para el cierre del año 2022. Y bueno, aquí lo que hago en esta primera gráfica, pues es observar que la guía de práctica clínica o las guías de práctica clínica relacionadas con atención del parto y la persona recién nacida, así como la norma oficial mexicana 007, nos llevan a identificar que hay grupos etarios con mayor posibilidad de morbilidad y mortalidad. En este caso, pues son los grupos etarios en los polos, ¿no? Las mujeres menores de 18 años, menores de edad, y las mujeres mayores de 35 años, ¿no? Entonces, aquí nos encontramos en la razón de mortalidad materna, que el grupo etario con mayor razón de mortalidad materna, por razón de mortalidad, está entre los 45 y los 49 años, y que las mujeres que en esta etapa, en este grupo etario han fallecido, pues ha sido por causas como la hemorragia, la enfermedad hipertensiva, el edema y la proteinuria. Y bueno, encontramos también que hay otras condiciones dentro del contexto que llevan a que la salud materna de la mujer se vea vulnerada y se pueda ver afectada. En este caso, pues son condiciones de pobreza alimentaria, las mujeres que tienen mayor probabilidad de morir. Y bueno, eso quienes nos dedicamos a la salud materna también lo identificamos, ¿no? Mujeres desnutridas, con bajo nivel de hemoglobina, con altos niveles de desnutrición, bueno, desnutridas ellas, desnutridos los productos. Por ejemplo, también se observó, lo que hago aquí es como una especie de línea de tiempo, las localidades en las cuales, o qué características tienen las localidades en las cuales han fallecido las mujeres. Bueno, son aquellas localidades de más de 50,000 habitantes, y lo que se observa es que probablemente estas muertes que ocurrieron entre 2004 y 2008, que fue de un 67.28%, probablemente fallecieron en servicios de atención a la salud que contaban con hospitalización, con área de hospitalización. Y bueno, hay periodos en la historia de la mortalidad materna en México, como el periodo entre 2003 y 2007, donde la tasa de mortalidad materna pues se presentó en mujeres con baja escolaridad, y que en este caso también los abortos tienen un porcentaje importante dentro de la mortalidad materna. Y esto es debido a que, bueno, actualmente se practican con mayor frecuencia los abortos. Desafortunadamente, a veces las condiciones no son las mejores para realizar este tipo de procedimiento, considerando también que en algunos estados, pues la legislación todavía no ha aceptado a la práctica del aborto de manera legal. Y bueno, nos encontramos también que hay un número importante de muertes que se presentó entre 2004 y 2007 en los servicios de salud. Esto de acuerdo con el SINAIS, en el primer nivel de atención. Bueno, ustedes dirán, no, es que nosotros en nuestro estado no tenemos este tipo de servicio. Bueno, pero algunos estados sí lo tienen. Hay estados como Oaxaca, que en las unidades de primer nivel, dependiendo el número de núcleos con los que cuenten, pues se puede brindar atención de partos, ¿no? Y bueno, otro dato importante dentro de las características de la mortalidad materna asociada al embarazo, al parto y al puerperio, pues es que las muertes maternas se asocian con mujeres de habla indígena, con mujeres menores de 19 años, y en condiciones de
muy alto índice de desarrollo, perdón, muy alto índice de pobreza, ¿no? Y con bajo índice de desarrollo humano. Entonces, bueno, eso es como a nivel del contexto. Vamos a revisar ahora la parte estructural, ¿no? El problema que se agrega a la mortalidad materna en México es que hay entidades federativas con un mayor número de razón de muertes, ¿no? Y en este caso, las muertes están asociadas a índices de rezago social con una mayor población indígena, como podemos observar, Oaxaca, Guerrero, Nayarit y Chiapas, en el 2022 fueron identificadas como zonas o estados en los cuales pues hubo alto número de muertes maternas. Las muertes maternas se presentaron también en mujeres que presentan condiciones de vida asociadas a mínima infraestructura, con falta de acceso a servicios básicos, y a mujeres que han referido que durante el proceso terapéutico percibieron la asimetría existente entre las mujeres y los prestadores de servicio de salud. Es decir, la mujer se sintió agredida, se sintió vulnerada por el lenguaje que en algunas ocasiones fue lenguaje denigratorio, esto referido por las mujeres en algunas investigaciones. Y otras investigaciones también lo que refieren es que en unidades médicas, por ejemplo, alejadas, que no son propiamente de segundo nivel, pues hay prestadores de servicio social, ¿no? Y que no son, en este caso, las personas que poseen el desarrollo de competencias profesionales para poder atender un parto que presente alguna complicación durante el proceso terapéutico, sumado a que unidades médicas que se encuentran ubicadas en contextos de pobreza, nos encontramos con carencias en la infraestructura, el equipo médico no se encuentra totalmente integrado y la disponibilidad de los recursos para la atención del parto pues no presenta las mejores condiciones. Y nos vamos a centrar también, digo, esto es algo que vale la pena quizá posteriormente en los comentarios debatir un poquito, pues es que el personal médico realiza procedimientos invasivos. Actualmente, bueno, ya se encuentra más regulado, más normado, más vigilado, sin embargo, aún se continúan realizando procedimientos no recomendados por la Organización Mundial de la Salud o por la norma oficial mexicana 007. Debido a las condiciones de infraestructura que en algunas ocasiones presentan las unidades médicas, pues hay ausencia de acompañamiento, falta de información durante el trabajo de parto, y no se le permite a las mujeres que adopten una posición cómoda para parir, es decir, se continúan atendiendo los partos en posición de litotomía. La mujer entonces pasa a ser vista como un objeto de intervención, como un sujeto que no tiene derechos, y en este caso sí es pertinente comentar que en el año 2013 México recibió recomendaciones emitidas por el Sistema Internacional de la Organización de las Naciones Unidas por deficiencia en la atención de mujeres embarazadas, que como consecuencia tuvieron la muerte. Entonces, creo que es pertinente hacer un reconocimiento de las condiciones estructurales que se están presentando. Camácaro, en el 2009, en un artículo que ha publicado, bueno, explica que el proceso del parto, de atención del parto, ha pasado a que se patologice, a que se desnaturalice, y que esto lleva a que pueda haber violencia en las salas de parto. Hablar de violencia, bueno, en el parto es una cuestión compleja, ¿no? Lo tenemos con algunos estados.
Sin embargo, parte del trabajo que estamos realizando y que una servidora está coordinando, pues es precisamente identificar las vulnerabilidades reales, en contextos reales, no nada más de manera teórica, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las vulnerabilidades que se identifican en las mujeres al solicitar la atención a la salud materna desde la dimensión cultural? Bueno, no solamente se atienden partos en las zonas urbanas, también atendemos partos en las zonas conurbadas, por ejemplo, en la Ciudad de México, en Monterrey, en otras ciudades, y también nos encontramos con regiones donde hay alto número de población indígena. Entonces, bueno, hay ciertas particularidades también que se asocian a condiciones de vulnerabilidad, como por ejemplo la que marca la Organización Panamericana de la Salud y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, que identifican a los grupos étnicos raciales con situaciones más desfavorables respecto a condiciones de vida y en particular en materia de salud. Y por otro lado, también la UNFPA, la OPS, bueno, enmarcan que los programas de salud que se diseñan de parte de los sistemas de salud no incluyen la variable de autopercepción como una persona indígena en los datos básicos de salud. Por otro lado, a nivel cultural, nos encontramos con otro tipo de violencias que están asociados a la cultura, como la subordinación de las mujeres y la violencia doméstica. De verdad, frente a este punto que les estoy presentando, he realizado una investigación amplia y hay otras investigadores y otras investigadoras que enmarcan la violencia doméstica como una antesala para la violencia obstétrica, porque las mujeres entran en una condición de vulnerabilidad en la cual están como receptoras de la violencia. Y bueno, se ha observado en un escáner de tipo neurológico donde las mujeres violentadas, por ejemplo, presentan un grado de ansiedad y estrés importante, ¿no? Esto está relacionado también con las condiciones culturales. Si nosotros estudiáramos de manera independiente cada una de estas dimensiones que les he compartido, el panorama de la salud materna nosotros lo observamos fragmentado, que es generalmente lo que hacemos, ¿no? Por un lado, trabajamos la parte biológica, por otro lado, otro profesional hace la parte psicológica y por otro lado, otro profesional hace otro tipo de atención. En este caso, nosotros consideramos que las tres condiciones se superponen y que este tipo de condiciones, desde que se identifican durante el proceso de atención en el embarazo, necesitan prestarse atención. Por ejemplo, el hecho de que se identifique una mujer violentada a nivel doméstico estando embarazada, ¿no? Bueno, estando embarazada y no se debe de aplicar el protocolo que se dirige a una mujer con violencia doméstica, pero en este caso nos ocupa el tema de la salud materna. Entonces, desde el momento en que se empiezan a identificar vulnerabilidades a nivel estructural, a nivel cultural, a nivel de contexto, entonces es que debemos de empezar a identificar ese riesgo de la salud materna, ¿no? Y el enfoque de riesgo que bueno, se maneja con la semaforización. Entonces, el panorama de salud materna en el país, si nosotros recordamos lo que ya les he comentado, pues muestra un hilo muy transparente, ¿no? Muy delgadito, que se relaciona con una violación sistemática de los derechos de las mujeres. Y esto está asociado a condiciones, situaciones que en muchas de las ocasiones se generan y se gestan, se provocan dentro de las instituciones de salud. Nosotros podríamos pensar que habrá acciones como el hecho de tomar una muestra rápida, de una prueba rápida para VIH sin el consentimiento informado de la mujer, no pasaría a mayores.
Sin embargo, esta acción es potencialmente peligrosa. Cuando se revisa un expediente, se identifica que se realizó esa toma de muestra y no está el consentimiento informado. Y no se verificó que la mujer realmente fuera autorizara este procedimiento. Entonces, es cuando con con estas pequeñas acciones, nosotros empezamos a vulnerar los derechos de las mujeres durante el trabajo de parto. Aquí, lo que nosotros mostramos o lo que yo les muestro en esta noche, pues son hechos victimizantes que se relacionan con infraestructura y con material equipo. Me ubico entonces en una unidad de segundo nivel. Estas tablas que les muestro son resultados de una investigación. No son revisiones documentales. Esto nosotros lo hicimos, fuimos a la unidad, hicimos un estudio de campo y estos son parte de los resultados, lo que les estoy compartiendo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las causas y los efectos del hecho victimizante durante el proceso de atención del parto? Bueno, lo primero para poder contestar esta pregunta es, ¿cuáles son las causas, no? ¿Qué es lo que lleva a que se manifieste ese hecho victimizante durante el momento de atención del parto? Bueno, nosotros lo ubicamos desde el momento en que se ingresa a la unidad hospitalaria. Hay un ubicado en la entrada del hospital que es quien revisa la cartilla, que es quien revisa el carnet y decide si la persona ingresa o no al establecimiento. Y en otra de las causas que también nos encontramos relacionadas con infraestructura es que en una de las guardias nocturnas de esta unidad no se contaba con ginecobstetra. Entonces, como no había quien atendiera los partos, las mujeres eran referidas. Y ahí empezaba el peregrinar de las mujeres embarazadas. ¿A qué nos llevan estas dos situaciones que estamos observando? A una demora en la atención. Y en este caso, en el segundo punto, que no había un ginecobstetra, pues las unidades de la zona, cuando se intentaban referir, no tenían cupo y las mujeres terminaban atendiéndose en unidades privadas. Entonces, esto generaba una demora en la atención. Por otro lado, otra condición que encontramos asociadas a hechos que pueden generar una victimización y transgresión de los derechos de las mujeres en la atención del parto, pues está que el material y equipo del área de triaje obstétrico no está completo y que debían solicitarlo en préstamo a urgencias adulto. Entonces, si las enfermeras no tenían material y equipo, no tenían formatos, tenían que andar solicitando que por favor se los prestaran o les dieran los formatos o los materiales para poder brindar atención en el área de triage. Que el área destinada para atención de partos no tenía privacidad en virtud de ser un espacio muy pequeño, muy reducido. Y ustedes dirán, bueno, pero es que si no lo tengo, ¿cómo lo soluciono? No, aquí no estamos viendo cómo lo solucionamos, aquí estamos observando qué es lo que está pasando con el proceso de atención desde la perspectiva de derechos humanos y cómo se están transgrediendo los derechos de las mujeres. Entonces aquí nos encontramos con una falta de atención a la dignidad y a la privacidad. En muchas de las ocasiones todos estamos conscientes, las batas de las mujeres, debido a su estado de gestación, pues no les cubren totalmente la parte de los glúteos, queda al descubierto parte de su cuerpo. Y eso es una falta de respeto a la individualidad de la gestante, aunque en el momento nosotros no lo tomamos así. Sin embargo, cuando ya lo contrastamos con la legislación nos dice, a ver, se debe de respetar, se debe de considerar. ¿Por qué? Porque es un derecho que tiene la mujer gestante solicitante de la atención. No se contaba con espacio para la deambulación. Nos encontramos que esta unidad particularmente presentaba esta situación. Las mujeres no presentaban fase activa, como no tenían espacio para deambulación, las mujeres que no presentaban fase activa se regresaban a su domicilio
y en varias de las ocasiones el trabajo de parto evolucionó y ya no alcanzaban a llegar a la unidad médica o llegaban en fase expulsiva, ¿no? Entonces, los bebés nacían pues en el trayecto, ¿no? Del traslado. La información a la vista, la información que se brinda a la población es importante. En este caso, esta unidad no contaba con un catálogo de servicios, no había un directorio de atención, los horarios de atención no estaban a la vista. Y en este caso, el área en la que se realizó esta investigación es un área hablante de lengua náhuatl. Pero sucede que a los médicos que entrevistamos no consideraban que la población fuera indígena porque no hablaban la lengua, ¿no? Sin embargo, la lengua local es náhuatl y en el hospital no contaban con traductores y los médicos que estaban contratados y las médicas que estaban contratadas no eran hablantes de lengua náhuatl. Entonces, ¿qué condición se presentaba? Pues la falta de acceso a la información y discriminación por motivo étnico. Lo citado, bueno, se complementa con la revisión de expedientes clínicos. Nosotros revisamos solamente 40 expedientes de un trimestre y en 37 de estos expedientes el dato correspondiente a percepción indígena no fue registrado por los médicos al momento de realizar el ingreso de la paciente en el área de triage. Con relación a la información, continuando con esta parte, el único cartel de derechos de los pacientes encontrado en la unidad se ubicaba en el área de colposcopía y en el área de psicología. No se ubicaba en el área de urgencias, de atención de partos, en el área cercana a hospitalización, no, ahí no se observaba. Se observó en colposcopía y psicología. Otra situación que obstaculizaba la atención por falta de medicamentos para atender emergencias obstétricas relacionadas con preeclampsia y con eclampsia, pues es, por ejemplo, que no contaban con fitomenadiona, o sea, no contaban con fármacos para manejo de crisis hipertensivas o con tiras reactivas para diagnósticos o algunos otros fármacos. Y eso pues también obstaculiza la atención, pero ahora asociado a falta de medicamentos. Aquí está la aparición de la falta de antihipertensivos como la betalol, alfametildopa, captopril y enalapril. Entremos ahora a los hechos victimizantes relacionados, pero ya con el ejercicio práctico. Si ustedes están observando, lo que les muestro está relacionado por material y equipo, por infraestructura, y ahora nos vamos con el ejercicio de la profesión. El 7.5% de las mujeres que se ingresaron fue en fase latente. ¿Y qué observamos aquí? Bueno, el contraste que se hizo con la guía de práctica clínica es que se observó que las mujeres ingresadas durante la fase latente del trabajo de parto requirieron la aplicación de oxitocina en dosis mayores a las indicadas en la guía de práctica clínica por motivo de parto prolongado. Eso fue lo que observamos. Y que bueno, al ingreso a las mujeres les iniciaron la infusión de dextrosa. Este procedimiento se realizó en todas las mujeres que ingresaron en el área de triage obstétrico y bueno, se inició con en este caso con la administración de líquidos. Sin embargo, haciendo un contraste con la atención del trabajo de parto humanizado, pues no se aplica, no se están aplicando estas recomendaciones de ingesta de líquidos y alimentos durante el trabajo de parto. O sea, todavía México en algunas unidades médicas, si no es que en la mayoría de sus unidades médicas, no ha llegado a ese tipo de desarrollo. No lo hemos logrado todavía. Yo creo que sí va a suceder, pero por el momento todavía no estamos brindando una atención con enfoque humanizado de acuerdo a los lineamientos. Al 10% de las mujeres se les realizó prueba rápida de identificación de virus de inmunodeficiencia humana sin autorización. No se encontró la carta de consentimiento informado, tampoco se brindó ninguna consejería u orientación sobre la prueba realizada.
El 90% de los expedientes se identificaron datos incompletos en órdenes médicas, registro clínico de esquema terapéutico, notas médicas de ginecobstetricia y la hoja frontal para el diagnóstico. ¿A qué nos lleva esto? A una omisión de la información. Además de que se observó que no se integró de manera adecuada el expediente clínico, condición necesaria para que el paciente usuario del servicio pueda ejercer con efectividad el derecho a estar informado y a estar en condiciones de tomar una decisión acerca de la situación de salud que presente. Y bueno, hubo situaciones complejas como la que vamos a mencionar ahorita, de 2 expedientes de mujeres menores de edad que presentaron consentimientos informados firmados por tutores. Y fíjense ustedes que esto, bueno, es un vacío que nosotros estamos considerando y que también ya estamos realizando pues ahora con la parte jurídica también, trabajamos con abogados para verificar precisamente que la autorización, en este caso, del consentimiento informado para la atención del parto, la brinda el tutor. Y en este caso, los tutores firmaron, en 2 casos, firmaron la autorización para una histerectomía total o parcial secundaria a una hemorragia uterina en caso de ser necesario. Y bueno, aquí es algo muy interesante porque efectivamente el código penal nos explica que la mayoría de edad, por lo menos para México, está reconocida a partir de los 18 años. Y esto, bueno, pues llevó a una serie de situaciones que ahorita les voy a mencionar. En uno de estos expedientes relacionado con una chica, con una mujer de 17 años, se omitió la información sobre el recién nacido, porque su madre era menor de edad, o sea, no le brindaron atención, no le brindaron orientación, no le dijeron qué pasaba con su bebé. Y bueno, lo que pasaba con el bebé es que presentó trauma del nacimiento, es el diagnóstico que dio pediatría. Y pues ocurre que presentó parálisis facial también. Y bueno, y la mamá no se había dado cuenta, era primigesta. Y bueno, además, pues una chica empleada doméstica, bajo nivel de estudios, no había terminado la primaria, huérfana, y las condiciones de vulnerabilidad que presentaba eran muy importantes, y la situación que vivió, pues realmente llevó a que no se le informara en el marco del ejercicio de sus derechos como paciente a la información, ¿no? Y en este caso, pues se omitió información justificando que era menor de edad. En esta unidad hospitalaria no se permitió a las mujeres una adopción libre de postura durante el nacimiento, y bueno, esto se manejó en 38 de los expedientes clínicos que se revisaron. En 39 de los expedientes se reporta la realización de revisión de cavidad uterina. De 40 expedientes, 39 referían revisión de cavidad uterina. Sin embargo, la nota médica de atención del parto no refería si era una revisión manual o fue una revisión instrumentada. Y entonces, por el número de ocasiones en que se desarrolló esta práctica durante el proceso de atención, pues pareciera que se realiza de manera rutinaria bajo la justificación de prevención de infecciones puerperales. Eso lo tomamos de las referencias verbales que nos explicaban las médicas y los médicos que atendían partos. Y bueno, aquí se habla de una posible realización de una maniobra de Christeller, cosa que por eso lo ponemos como una posible realización, porque no podemos afirmarlo, pero la nota de enfermería de este expediente clínico narra que es la misma situación de la chica de 17 años. La nota de enfermería narra que el médico solicitó a la enfermera que apretara el abdomen de la paciente. La maniobra se realizó a una joven de 17 años y el recién nacido fue diagnosticado por pediatría con trauma del nacimiento, diagnóstico tomado del expediente clínico del recién nacido. El recién nacido, secundario al traumatismo, presentó
parálisis facial y hematoma craneal, situación que no se notificó a la mamá por ser menor de edad, pero tampoco se notificó a la tía, que fue la tutora de la que firmó el consentimiento informado al ingreso. En la nota médica del parto no se encontró descripción del procedimiento, pero sí en la nota de enfermería. Por otro lado, el consentimiento informado que firmó la tutora al ingreso no especificaba procedimiento o maniobra relacionada al trabajo de parto. Entonces, aquí nosotros nos vamos dando cuenta de la relevancia que tiene elaborar adecuadamente las notas de enfermería y el llenado de formatos. Y bueno, además de lo ya mencionado, pues los consentimientos informados no estaban llenados de manera adecuada, no se especificaban ampliamente los procedimientos o las posibles complicaciones asociadas a los procedimientos. El 90% de las mujeres atendidas por trabajo de parto eutóxico, trabajo de parto fisiológico, presentaron desgarres perineales, los cuales fueron clasificados por los profesionales médicos, porque así se tomó de los expedientes clínicos, como de primer, segundo y tercer grado. En contraste a los desgarres, se reporta la realización de 36 episiografias. Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? ¿Por qué hay desgarre o sea, si además hubo un procedimiento para que se evitara lacerar el piso pélvico? Y bueno, en cuanto a los desgarres de primer grado fue el 5%, desgarres de segundo grado 25% y de tercer grado 5%, en 55% de los expedientes, es decir, más de la mitad de los 40 expedientes no especificaron qué tipo de desgarre se presentaron en las mujeres. Y bueno, este tipo de situación se relaciona con daño a su integridad física. El 80% de las mujeres en esta unidad médica se les administró en el posparto ceftriaxona. Al respecto, la práctica actual sugiere que puede administrarse ampicilina o cefalosporina de primera generación cuando se realiza la extracción manual de la placenta, suponiendo que así fuera, ¿no? Pero la pregunta es, ¿el 80% de las mujeres presentó este tipo de condición que se le tuvo que extraer manualmente la placenta? La respuesta es no. Entonces, situación que no se plasma en el expediente clínico para poder justificar el uso de un antibiótico de amplio espectro. Por otro lado, puede asociarse al acto de revisión de cavidad uterina, probablemente a la revisión manual, o puede ser instrumentada también, situación que tampoco se especifica en el expediente y en este caso se administra una cefalosporina de tercera generación. Para cerrar, entonces, esta parte de la sesión y entrar a las preguntas y los comentarios, los derechos que se transgredieron en esta unidad médica durante el proceso de atención del parto son los siguientes: derecho a la información, derecho a la integridad física, moral y psicológica y derecho a la no discriminación. Y de esa manera fue que traté de hacer como un poco clara la presentación para no solamente hablar de los derechos transgredidos, sino mostrar con ejemplos reales de nuestra práctica clínica cómo es que como profesionales de la salud nos encontramos violentando los derechos de las mujeres durante la atención obstétrica. Y bueno, por mi parte, esto sería de manera de presentación. Quedo abierta a sus comentarios. Muchas gracias, doctora. Excelente presentación. Abriste pues un panorama general de lo que sucede en el cotidiano, pues en muchas instituciones de salud y la verdad es que los datos resultan preocupantes al margen de que de repente se viven, digamos, aunque sea en lo cotidiano, pero quizá parecieran cosas de manera aislada, sin embargo, pues es muy frecuente. Y bueno, y sobre todo, y yo insisto en esta parte de nuestra comunidad de enfermería, que la mayoría somos mujeres, digamos, dentro de la comunidad y que en algún momento también están en esta condición, ¿no? De recibiendo la atención al margen que en algún otro turno la estén dando y de repente en el capacidad ya se está recibiendo, ¿verdad? Entonces, es una realidad nacional. Quisiera ver si hay algunas preguntas. Yo sí tengo algunas intervenciones, pero siempre
busco tratar o trato de darle paso a nuestra audiencia, al margen de las felicitaciones que estás recibiendo de, como ya lo viste, de diversos estados de la República, Chiapas, ahí, Tlaxcala, Veracruz, la Ciudad de México, bueno, en general de diversos estados que están escuchando esta presentación y que entiendo que es el cotidiano pues en todos los estados, ¿no? Inclusive aquí en la Ciudad de México. Hay Voy a ver si... comentarios en el chat. Ok, Aquí. ok. Si tú los ves, doctora, adelante, porque siempre yo soy, me gusta el Ok. trabajo, pero adelante, creo que hay uno de María del Pilar. Si conoció a mi bebé, yo le gritaba a la doctora, no, y no me corté, y cuando sentí la tijera, no, que no le cortara, entiendo, y cuando sintió la tijera, le dije muy enojado, ya con palabras técnicas, que no me hiciera episiotomía, y ella me dijo, usted no manda. Bueno, pues parte justamente de algún comentario al respecto. Una práctica frecuente, me tocaba verlo desde estudiante, creo que también. Te decía, si quieres comentarnos algo de este caso, doctor, yo creo que yo también tenía mi micrófono apagado. Eh, ahí. Bueno, digo, me centro en cosas como muy evidentes, ¿no? Creo que parte del trabajo que vengo haciendo con las publicaciones de los artículos y con esta investigación, más otras que van a salir apenas, se van a publicar apenas, es tratar como de aportar, ay, tratar de aportar evidencias, porque creo que la norma 007 debe de ser más específica, ¿no? Tengo un trabajo también al respecto, una revisión crítica sobre la norma oficial mexicana, en la cual, pues precisamente se relaciona con estos aspectos que estoy tocando, ¿no? En la presentación del día de hoy, que se debe de especificar muy claramente cuándo se están transgrediendo los derechos y qué tipo de derechos se transgreden. Porque lo que pasa con las políticas públicas en relación a la salud materna es que hablan de derechos humanos, pero no explican, no definen, no describen, ¿no? La forma en que se transgreden tales derechos. Entonces, en lo que estoy trabajando es en evidenciar eso, ¿no? Cuando hablamos de transgresión del derecho, por ejemplo, a la integridad física. Y pues un ejemplo de esto, pues es el de los desgarres, ¿no? Asociados a las fisiorrafias, ¿no? Entonces, creo yo que lo vivimos constantemente y bueno, ustedes preguntarán, bueno, ¿y esto qué relación tiene con la práctica de enfermería? Bueno, creo que algo rescatable de esta presentación y que a mí me hizo reflexionar mucho durante la redacción de este trabajo es la postura de la enfermera que escribió la nota de enfermería del área de tococirugía, que ella hizo el procedimiento que el médico le indicó y qué postura tomó. Y después la complicación que tuvo el bebé, porque eso fue un seguimiento puntual, es un estudio de caso que tengo sobre ese caso, ¿no? Sobre ese expediente. Entonces, creo que también este es un punto de reflexión y de decir, bueno, ok, yo identifico la transgresión del derecho, yo identifico la violencia obstétrica en mi unidad médica. ¿Y qué hago? ¿O cómo lo hago? ¿Qué postura tomo? ¿Qué repercusiones tiene si yo levanto la voz y me niego, por ejemplo, ¿no? A realizar tal o cual cosa o evidencio tal situación? Creo que como enfermeras y enfermeros estamos también pues en esa disyuntiva y creo que por eso el tema lo abordo siempre desde el enfoque de derechos, desde la parte legal, ¿no? Ético-legal, porque si nos quedamos en la parte ética, pues como que todo se queda luego ligeramente suelto, ¿no? Pero ya cuando se habla de transgresión de derechos humanos, no, ya estamos hablando de cuestiones legales. Entonces, por eso enfoco el tema siempre desde los derechos humanos. Muchas gracias, doctora. Justamente por ahí, ya que hablábamos de alguna crítica ahí
Y este va enfocado, justo tú lo comentabas, ¿no? Hablaste y tienen evidenciado muchas carencias estructurales y estructurales hablaste de infraestructura, insumos, ¿no? Medicamentos, pero sin duda también parte de la estructura son los recursos humanos y dentro de ellos el de enfermería, ¿no? Una carencia estructural. Ese es por un lado que se ve en todas las instituciones de salud, en la mayoría de las instituciones de salud, y por otro lado, un discurso, bueno, ya no discurso, inclusive pues está en la ley el derecho de la atención a la salud a todos los mexicanos, pero digo, está enmarcado en la Constitución, sin embargo, en la realidad, bueno, pues pareciera discurso, y lo segundo, toda la carencia estructural, y lo tercero que me llama la atención, o por dónde abordarlo, porque al final del día hay una responsabilidad de quien aplica la práctica, ¿no? O sea, es decir, lo voy a decir así un poco fuerte, pero la persona no fallece en la Constitución, fallece en la cama de un hospital en donde hubo o no hubo una enfermera y al final de ahí hay una responsabilidad. Entonces, esa carencia estructural también es susceptible de ser reportada, ¿no? Porque al final del día, ¿cuál sería la recomendación? ¿Hacia dónde se reporta? ¿Hay formatos? ¿Hay una central nacional? Porque al margen de verlo y evidenciarlo, y entiendo que hay una responsabilidad también de nosotros como profesionales de la salud, pero también hay una, pues no, pues protección en el sentido de que si hay carencia estructural, no hay medicamentos, no hay unidades, y por más que uno quiera hacer, en ocasiones pues también hay mucha frustración de parte de nosotros porque pues, quisiéramos hacer y no podemos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ¿hay hacia dónde o hay algún buzón general nacional, hay formatos, algo que lo que te hayas encontrado dentro de estas supervisiones que nos permitan también favorecer la protección a los compañeros, al margen de la protección de todos estos, de los derechos de la mujer y de la salud materna? Claro, pues mira, está la Comisión Nacional de Derechos Humanos, también está la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Y bueno, actualmente nuestro país cuenta con organizaciones no gubernamentales que también trabajan con estas situaciones, como GIRE, por ejemplo, ¿no? Que el grupo de derechos reproductivos y asistidos, algo así, no recuerdo en este nombre textualmente, pero el grupo GIRE trabaja también, tiene un amplio grupo de profesionales que apoyan y orientan a las mujeres para poder llevar a, pues, más que a la denuncia, a la evidencia, a evidenciar la situación que se está viviendo. Y mira, algo que a mí me marcó mucho con este trabajo de campo que hicimos fue el caso de este pequeño con esta joven mamá, ¿no? De 17 años, que yo me ofrecí a asesorarla, ¿no? Yo me ofrecí a llevarla, como yo no trabajaba en el hospital, en ese hospital, yo podía hacer una función de orientadora, de gestora, ¿no? Fuera. Y no quiso, porque su argumento fue, yo vivo aquí en la comunidad, los médicos viven aquí en la comunidad, ellos me conocen, y entonces, ¿qué va a pasar, no? Porque voy a ser así como señalada. Entonces ahí volvemos con esa parte de la subordinación, con esa parte del miedo, con esa falta de conocimiento por parte de las mujeres que en este caso están siendo violentadas en sus derechos, ¿no? Y la otra parte es que yo también cuestiono el derecho a la vida, ¿no? Porque el derecho a la vida en otro documento que también redacté, yo lo cuestiono en el sentido de ella era una mamá de 17 años ya les explicaba, con características socioeconómicas o con determinantes socioeconómicas que la colocaban en una posición de vulnerabilidad económica, cultural, madre soltera,
huérfana, empleo inestable, digo, tenía todos los determinantes sociales de riesgo, ¿no? Pero mi pregunta es, si no se hubiera realizado ese procedimiento, si era un parto prolongado, si se hubiera realizado una cesárea, si se hubiera llevado a cabo un procedimiento alterno a esa presión abdominal que refiere la enfermera en el expediente, las condiciones de vida para ella y para su bebé hubiesen sido distintas. No sé si me explico. Ahora ella, con todas esas determinantes sociales, culturales, económicas que presenta, va a enfrentar una vida con todas estas vulnerabilidades que ya mencionamos y con la situación de su bebé que quedó con una secuela. No sé si me explico. Entonces, hay una transgresión, hay una violencia también hacia el derecho a la vida del neonato y hacia la vida de la mujer, que por un acto, no sé, que quizá no se valoró adecuadamente la situación, llevó a una repercusión en la vida futura de esta madre y de este recién nacido. Entonces, parte del trabajo bueno, que yo estoy presentando también es mencionar o apoyar a la reflexión de qué estoy haciendo yo como enfermera, qué estoy haciendo yo como enfermero, cómo es mi conducta, ¿no? Desde el momento en que me dirijo a la paciente, la llamo por su nombre, le hablo respetuosamente, o le aviento la bata y le hablo golpeado. Tuve una guardia muy pesada, he tenido muchos partos. No sé, esta parte de dejar de pensar solamente en la parte ética y salirnos de esa parte ética para entrar a un marco legal. Parte de lo que yo platicaba con los responsables de la gerencia del hospital era, ustedes tienen una idea de lo que puede pasar si una de estas mujeres a la que se le generó tal o cual situación demanda, solicita que se revise su expediente y denuncia, ¿qué va a pasar? Entonces, hablamos de que no solamente va a denunciar a la unidad hospitalaria, hablamos de que va a participar dentro de esta revisión o dentro de esta evaluación que se realice a la unidad hospitalaria a todo el equipo que atendió el parto. Hasta ahí me voy más o menos explicando. Entonces, es lo que nosotros en muchas de las ocasiones no dimensionamos. Ciertamente, digo, así como digo una cosa, digo la otra, ¿no? Nos encontramos con mujeres que en toda su etapa obstétrica de gestación nunca fueron a una consulta prenatal. Sí, es verdad, también lo podemos identificar, pero es parte de nuestro trabajo en el área de triaje obstétrico, hacer esa valoración e identificar los riesgos que tienen las mujeres dentro del proceso de admisión. Entonces, como ustedes pueden observar, dentro de la parte de atención de partos, ninguna acción es mínima ni insignificante, todas son importantes, ¿no? Entonces, parte de lo que quería compartir fue eso. Hay otro mensajito acá en el chat. Bueno, no sé, si gustas leerlo, por favor. Sí, sí, no, y es un comentario que también traigo a propósito de lo que comenta Alicia, que dice, buenas noches, mi tercer embarazo fue un óbito y cuando los doctores me hicieron el ultrasonido, me dijeron de manera muy grosera y fría que mi hijo ya estaba muerto. Yo lloraba porque no podía creerlo, fue muy fea la manera de los médicos al decirme, cuando le dijeron a mi esposo, trató de apapacharme, cuando me vio llorar, fue muy triste y feo. Y tú decías también que una de las de los derechos o esta parte de la violación, lo voy a llamar así, no sé si es correcto, de los derechos, pues ha sido la falta de comunicación o de información que es parte de, y creo que ahí es donde, como lo comentas, al margen de lo que los médicos dicen, creo que hay algo que nosotros tenemos que hacer, y es desde, primero, la forma de dirigirnos, y segundo, sugerirle al otro compañero médico que se dirija de la misma manera, ¿verdad? Con respeto tanto a nosotros como
con pues, las personas, vamos a llamarle su carácter de paciente para las personas, y ahí es donde entra nosotros nuestra intervención, y tú lo comentabas y quiero destacar dos cosas. El consentimiento informado, que a veces parece papelería y es engorroso, pero pues justamente el no hacerlo, pues implica que no se le está, que no se le está respetando el derecho a la decisión, a la información, a la persona, y creo que esa también es parte del margen de que algunos procedimientos o la mayoría son hechos por médicos, pues sugerirlo o explicarle previo a que él venga, quizás de una manera, menos técnica, ¿verdad? Más coloquial en función de la idiosincrasia o de la cultura de la persona. Hay una intervención de enfermería que creo que tú lo recalcabas, que hay que ir rescatando, pero que a la vez no solo lo rescatamos en función ya de esta parte humana, de esta parte que es válida, sino en un sentido también legal, ¿no? Porque implica una responsabilidad en la participación de las acciones y bueno, eso también hay que considerarlo y bueno, pues eso era al margen de lo que tú estabas comentando, doctora. Creo que ahí hay una responsabilidad que también que tenemos como equipo de enfermería. Y lo otro que también es parte de lo que hemos estado trabajando y se trabaja en las instituciones de salud, es la famosa nota de enfermería, ¿verdad? Lo que registramos, porque lo que registramos ya queda plasmado, si lo hicimos a la carrera, si lo hicimos mal, bueno, pues es evidencia para una posible demanda o para alguna situación de análisis, pues lo que diga ahí es lo que es, ¿no? O sea, al margen de lo que yo quise decir, pues así lo puso usted y así lo dijo y bueno, implica una responsabilidad. Creo que ahí hay, digamos, tres comentarios en el sentido de lo que es nuestro trabajo como enfermeros, ¿no? La comunicación, la información, el consentimiento informado y la escritura dentro de las notas de enfermería que sí debemos de seguir poniendo atención y trabajar en eso. Si quieres comentar algo al respecto del comentario que había escrito nuestra compañera, creo que Alicia, al margen de las felicitaciones que siguen llegando. Pues retomo y reafirmo, ¿no? Y confirmo lo que estás comentando. Las notas de enfermería de manera completa, legible, sin tachones, sin enmendaduras, con nuestra cédula profesional, nuestro nombre completo, ¿no? Eso es importante. Eso es muy importante porque, bueno, también está normado dentro de la norma oficial mexicana del expediente clínico. Y definitivamente también dentro del expediente clínico, pues deben de quedar anotadas todas esas acciones como los consentimientos informados de tipo verbal también. Sí, algo que nosotros trabajamos en la formación de recursos humanos para la salud, pues es precisamente el solicitar la autorización para tocar, ¿no? Y en la mujer embarazada, pues se realiza mucho manejo de su cuerpo al realizar el tacto, al pedirle que se despoje de su ropa, ¿no? Y durante todo el proceso terapéutico, la mujer embarazada pues es expuesta de muchas maneras. Entonces creo que también es necesario mirar con otros lentes la postura de la gestante durante el embarazo, el parto y el puerperio y proteger su integridad física, psicológica, emocional, ¿no? En este sentido, porque, y no me detengo mucho a hablar sobre las técnicas para el cuidado del piso perineal, ¿no? Que también es algo muy importante. Algo que también nos deja ver este tema, pues es que hablamos de parto humanizado, hablamos de evolucionar, ¿no? Dentro del proceso de atención, con esta nueva redimensión, ¿no? Que se le da a las políticas públicas. La pregunta es, ¿estamos preparados para ello? ¿Cómo nos estamos capacitando? ¿Participamos, colaboramos dentro de este proceso formativo, ¿no? ¿Y cómo se está haciendo? ¿No? Entonces, digo, hay muchos interrogantes en el aire que nos sirven como autorreflexión. ¿Qué está pasando en mi unidad hospitalaria? Porque al final, la conclusión de esta charla es, hay violencia obstétrica porque hay transgresión de derechos. Y al haber transgresión de derechos, nosotros estamos hablando de que es una violencia de tipo institucional.
Entonces, esto también es importante mencionarlo, ¿no? Y bueno, el tema da para mucho. Yo creo que nos enriqueceríamos y nos nutriríamos mucho de las experiencias que más adelante pudieran darse igual en un foro, ¿no? De contraste de la política pública versus la realidad de nuestras unidades hospitalarias, ¿no? Porque pues no es mi culpa que no haya medicamentos, ¿no? No es parte de mi labor el hecho de contar con los formatos. Si no hay material y equipo, todas y todos estamos de acuerdo en que llevamos oxímetro, termómetro, manómetro, estetoscopio, ¿no? Y medicamentos, también ya tenemos hasta nuestra cajita con medicamentos. Por si no hay fitobenodiona, aquí me la llevo, ¿no? Ya la tengo yo también, porque sabes qué necesidades tienes en tu unidad médica. Entonces, bueno, pues era como reflexionar y bueno, debatir quizá un poquito al respecto. Muchas gracias, doctora. La verdad es que excelente tema. Creo que es uno de los temas también que estamos quedando de ver dentro de los muchos en el sector salud y bueno, mucho que hacer de enfermería en esta parte del cuidado profesional que se está trabajando. Doctora, te agradecemos mucho esta participación. No queremos despedirte sin entregarte una constancia virtual. Te la voy a transmitir y aprovecho para comentarles. Deja un número de teléfono aquí ahorita en el chat para quienes nos visitan invitados, les hacemos llegar su constancia, manden un mensaje con su número y yo les hago llegar la constancia. De momento déjenme compartir la constancia de la doctora, espero que la esté viendo. Dice el Centro Internacional de Formación Científica y Profesional, la Asociación Mexicana de Educación en Enfermería, el Colegio Mexicano de Producción y Difusión Científica en Salud y la Asociación Mexicana de Enfermería de Práctica Avanzada otorgan la presente constancia a la doctora Azalia Pintado González por su participación como ponente en la sesión académica titulada Derechos Humanos en la Salud Materna, que se realizó de manera virtual con transmisión a nivel internacional en Facebook, en vivo por Facebook, con sede en la Ciudad de México, el 1 de agosto de 2023. Doctora, muchas gracias por esta participación. Agradecemos este excelente tema. Sigues por aquí recibiendo algunos comentarios y bueno, pues si quieres hacer una última intervención antes de cerrar nuestra transmisión, igual te cedo el micrófono. Pues solo agradecer la invitación. La verdad es que pues hay más temas, ¿no? Que más adelante igual podríamos compartir, porque creo que la interculturalidad también es otro de los temas que no se abordan con mucha frecuencia en el campo de la enfermería y vale la pena también trabajar ese tema. Agradezco de todo corazón la invitación, me voy muy satisfecha y muy contenta de poder dialogar, ¿no? De un tema que me apasiona, pero sobre todo me permite aportar, vuelvo y repito a mi comentario del inicio, ese granito de arena pequeñito, ¿no? Con el hecho de poderles compartir parte de lo que trabajo. Y si en ustedes se siembra esa semillita de tratar mejor a las mujeres durante el embarazo, el parto y el puerperio, fijarnos en ella como personas, como sujetas de derecho y como seres humanos, eso para mí de verdad es bueno, mi mejor contribución. De verdad lo agradezco. Muchas gracias, doctora. Bueno, varias cosas. Seguro que sí dejaste un mensaje. Siempre esa es la idea de estas sesiones, dejar mensajes y irlos proyectando de manera cotidiana en la práctica que se realiza en las instituciones de salud. Y yo creo que ese objetivo se va logrando. Lo segundo es que ya sí te voy a tomar la palabra para unas próximas sesiones. Yo también estoy muy atento a esa parte, captando el mensaje. Entonces, bueno, por ahí te haremos llegar la invitación. Muchas gracias por esa disponibilidad. Y por aquí también lo tercero es que les dejé un número telefónico para que me manden mensaje. Yo en un momento más les hago llegar una constancia a nuestros invitados que se conectaron el día de hoy a esta sesión. Y bueno, pues nada, solamente con esto quiero agradecer nuevamente tu participación y vamos a cerrar esta transmisión. Agradecemos también a nuestros compañeros de Facebook que nos están siguiendo aquí a través de la transmisión de Zoom.
Entonces, bueno, pues muchas gracias a todos. Nos vemos por aquí el próximo martes, igual como lo hemos realizado durante estos más de 2 años de manera ininterrumpida. Eso también es mucho orgullo para nosotros. Y bueno, pues nos vemos el martes en la siguiente sesión. Muchas gracias. Tengan todas y todos ustedes una excelente noche. Descansen. Chao, buenas noches.